Muchísimas bendiciones a los que comienzan ya a conectarse. Dios les guarde, Dios les bendiga. Tenemos ya instrucción del Señor de qué vamos a hacer en Facebook. Y la instrucción que Dios me dio es aprendiendo la palabra, empezando la semana. Gracias a los que empiezan a conectarse. Hoy vamos a continuar con el Valle de la Gracia. Desde la perspectiva que Dios me la está comunicando, realmente mi espíritu ha sido muy bendecido, muy bendecido. Yo quiero pedirte, si está en tus posibilidades y tú crees que de verdad este programa va a edificar, comparte la palabra. Estamos en estos momentos ante un tiempo decisivo y definitivo. Y vamos a darle un momentito de tiempo a aquellos que me han dicho, espere pastora, que vamos a darle un tiempecito. Y mientras, díganme, veo ahí que se están conectando personas, ya veo comentarios algunos. ¿De dónde se conectan? A ver, díganme de dónde. Porque vamos a empezar una serie en Facebook los lunes a las 10 de la noche, mientras Dios me lo permita, en Cuarentena Time, que se llama Empezando la Semana Aprendiendo la Palabra. Necesitamos aprender a escuchar, definitivamente. El tiempo propicio que Dios está abriendo ahora es para que la iglesia escuche y sepa qué hacer, sepa hacia dónde ir, sepa cómo realmente encarar todo lo que está pasando. Pero eso no lo podemos aprender si no hablamos la palabra. No se trata de nosotros estar hablando nuestra propia palabra. Se trata de comenzar a hablar lo que el cielo está hablando. Por eso quiero que alguien por ahí me coloque. Vamos a comenzar. Que alguien me coloque. Me vaya buscando Mateo 6:10, por favor. Creo que el Señor está preparando a su iglesia. Ahí está, Costa Rica activa. Mildred, por favor, a todos aquellos de Costa Rica que tú conoces, mándale el mensaje de que ya la pastora está en vivo, porque luego me van a decir, pastora, ¿por qué no me avisó? Ayúdame ahí, Mildred, por favor. Veo que se conecta también Yadira Rodríguez, Lice, bendiciones Puerto Rico. Vamos a edificar, vamos a destruir esas estructuras y esos fundamentos que tienen sus raíces en toda obra de la carne, porque Dios a usted lo llamó realmente a caminar en gracia. Y la gente que camina sobre gracia sobre gracia, puede atravesar los valles de sombra de muerte sin tener mal alguno, sin temer a ellos. O sea, es yo creo que lo que el Espíritu está trayendo en este momento, el despertar por el cual Jesús en su espíritu gemía. Oh, el diablo nunca podrá imaginarse lo que Cristo realmente hace. O sea, para él está velado, la voluntad de Dios para él está velada, está escondida. Y hay gente que tiene que entender eso. El diablo no conoce la voluntad de Dios, eso lo conoce usted y yo y la palabra. Pero el diablo puede estar enfrente de la voluntad de Dios y no la va a poder reconocer. Acuérdate lo que dice la palabra, que cuando él estaba buscando al Rey de la Gloria, nunca lo buscó a donde estaba. Porque el diablo no tiene capacidad para discernir la voluntad de Dios. Puede saber Biblia, pero no necesariamente el que sabe Biblia discierne lo que es la voluntad de Dios. Por eso Pablo oraba constantemente que ellos conozca tu voluntad, porque el que camina en la voluntad de Dios es prosperado. El que camina en la voluntad de Dios camina fuera del temor. El que conoce la voluntad del Señor. Y yo voy a comenzar en este live hablándote de qué, del Valle de la Gracia, pero estableciéndolo desde esta perspectiva. Jesús cuando viene, yo quiero que entiendas esto, la Biblia, la palabra, a mi entender, se escribió de atrás para adelante. Esto es algo que ya en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, ya se sabe. No porque Dios está moviendo las piezas, sino porque en la presencia de Dios, ya Dios conoce la intención de tu corazón y la intención del mío. Por eso tú necesitas comprender cómo te está llevando Dios y hacia dónde Dios te está llevando. Entonces, tú necesitas entender por qué llegaste a este tiempo. ¿Por qué tú estás en este momento del coronavirus? ¿Por qué tú no naciste 10 años antes? ¿Por qué no exististe una generación antes? ¿Para qué Dios te trae en este momento? ¿Para qué tú existes? ¿Para qué vives? ¿Por qué vives y el para qué? Entonces es necesario que nosotros en este momento entendamos algo. Cuando Jesús viene a establecer algo con lo que nosotros tenemos que volver a restaurarnos. Jesús viene a establecer lo que al hombre le había sido escondido, porque el velo al hombre no le deja entender la voluntad de Dios. Eso es lo que le pasa al diablo. El diablo podrá querer saber la voluntad de Dios. No, el diablo conoce el logos, pero no conoce el espíritu que está en el logos. El espíritu siempre te va a revelar la voluntad de ahora, la voluntad perfecta y la voluntad eterna. Y tienes que entender esos misterios y tienes que entender esas palabras para que puedas caminar
¿lleno de qué? Lleno de gracia, lleno de favor, lleno del Espíritu, para que las circunstancias a ti no te muevan, sino que tú muevas a la circunstancia. Por eso fue que Jesús le dijo a la montaña, párate al frente. Porque la montaña representa la circunstancia, y aquellos que se mueven en la dimensión de fe que ahora Dios ha derramado van a mover la circunstancia, van a mover la montaña. Entonces cada época, cada tiempo requiere una dimensión de fe diferente a la anterior. Por eso cuando Cristo viene, comienza a establecer una verdad que estaba oculta en el entendimiento de los fariseos, de los sacerdotes, de ese pueblo, pero que en la eternidad existía desde siempre. Y yo necesito que tu oído se conecte. Tu oído tiene que conectarse con lo que Dios está hablando, y tienes que conectar a otro para que entiendas que mientras más entendamos lo que Dios está hablando, más capacidad tendremos de entender lo que Dios está diciendo. Jesús vino a revelar algo que en la eternidad había sido revelado, pero que en ese momento ellos no conocían. Jesús no vino a hablar teorías de la ley. Jesús vino a manifestar la ley en su estilo de vida. Porque mucha gente busca en ciertos tiempos manifestar lo que no vive. Y tú no puedes manifestar lo que tú no has vivido. Tú no puedes manifestar aquello con lo que tú no has sido conectado. Por eso lo primero que Cristo viene a establecer es el orden de lo que es entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se entiende si primero no comprendes lo que es el reino. El reino de los cielos. Por eso cuando Él entra, y te voy a hablar del valle de los huesos secos. Te estoy hablando de un valle de huesos secos, pero te lo voy a hablar a través de lo que el Espíritu de Dios me ha dado, para que yo te lo comunique. Cuando Jesús viene, Jesús en la eternidad había visto el final, pero en su momento de vida, Él estaba viendo a los muertos que caminaban, pero respiraban. Jesús cada vez que veía a una persona, lo veía con lo que la marca del pecado le había dejado. Y Él entendía con mucha claridad que en Él estaba la vida, y que la vida iba a ser entregada e iba a ser dada. Por lo tanto, aunque tenía enfrente gente muerta respirando y que parecían vivos, en la cruz y en el tetelestai, Él iba a entender, o Él iba a dar a entender lo que significaba lo que realmente era la vida. Porque para ese momento, aunque ellos no supieran, ellos creían que vida era estar respirando. Vida no era estar respirando, vida era tenerlo a Él dentro. Eso es lo que la palabra de Dios establece como vida. Entonces, esta generación necesita comenzar a entender que el reino de los cielos no necesita tu opinión ni la mía. El reino de los cielos lo que viene a establecer es la voluntad del Padre. Por eso esta generación tiene que romper todo argumento de orgullo para que pueda entender el sentir que hubo en Cristo Jesús. Hemos llegado a este tiempo con una necesidad de decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer impresionante. Y lo hacemos de mucha manera, y lo que conocemos, lo que es la Biblia, lo hacemos a nivel de religiosidad. Porque lo mismo le pasó a los discípulos cuando Jesús iba a entrar a Samaria, que en Samaria no fue recibido. ¿Qué le dijo Juan? Dime, Señor, si tú no quieres que mandemos fuego del cielo. Porque en la mentalidad humana siempre ha existido la necesidad de sentirse que sabe. Aunque Dios esté enfrente, la naturaleza humana tuya te va a hacer creer que tú te la sabes, que tú sabes lo que tienes que decir. Y para muchas veces Dios volver a edificar en nosotros, tiene que destruir esa naturaleza de orgullo que hemos levantado con mucho esfuerzo. Porque si hay algo que esta generación ha sabido levantar, es el orgullo. El orgullo de saberse creyente, el orgullo de saberse la Biblia, el orgullo de saber que el Espíritu le habla, el orgullo de saber que manifiesta los dones. Y es algo con lo que nosotros tenemos que empezar a lidiar para poder derribar. Por eso yo te decía que Dios me había instruido para que comience una serie los lunes a las 10 de la noche que tiene que ver directamente con qué. Tiene que ver con aprender otra vez. Hay gente que dice, es necesario reaprender. No, el que conoce ciencia y el que conoce el cerebro sabe que el cerebro no borra. O sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Lo que el cerebro aprendió, ya lo aprendió, está ahí. Por eso es que hay que renacer, volver a aprender. ¿Por qué? Porque se trata de que de aprender desde la naturaleza de Dios. Entonces, en estos momentos críticos para la iglesia latina, porque lo que está pasando en la iglesia de África no es lo mismo que está pasando en la iglesia latina. Lo que está pasando es...
Alexander, está temprano para empezar por ahí. Pero para allá que vamos. ¿Cómo realmente Dios trata con Ezequiel? ¿Y por qué trata con Ezequiel como profeta? Después de que Dios lo transiciona para devolverlo al entendimiento de lo que significa preguntarle a Dios y dejar que Dios hable. Porque ahora estamos ante una situación que amerita que Dios hable, que te hable a tu vida. Pero no que te hable lo que yo creo tú necesitas. Porque no todas las llamadas y todas las necesidades ameritan una respuesta de Dios. Hay necesidades que tienen que aprender a esperar. Y de eso voy a estar hablando hoy, de cómo Dios a Pablo lo transicionó para cambiar de dirección. Cuando él sale a Asia, él sale con la intención de que Asia necesita la palabra. Pero cuando él se encuentra con Dios camino a Asia, se da cuenta que una de las cosas que hace un hombre gobernado por el Espíritu y no solamente por el juicio consagrado con el que sirve a Dios, es entender la dirección que Dios está dando. Y este momento requiere que nosotros como ministros aprobados, competentes del nuevo pacto, entendamos qué es lo que Dios está hablando. No se trata de yo ir a hablar más allá de lo que a mí me compete. No se trata de eso. Por eso yo quiero que usted, si usted conoce a alguien que en estos momentos, y escuche, porque yo no he empezado el tema, yo ni estoy en la introducción, yo estoy en el prólogo. Estoy en el prólogo del mensaje. Yo te pido que si tú conoces a alguien que está en la siguiente situación, yo no sé qué es lo que Dios quiere. Yo no entiendo. ¿Y cómo es que Dios, siendo bueno, está permitiendo todo esto? ¿Por qué yo no oigo la voz de Dios? Palabra central en muchas personas. Oigo que Dios está hablando mucho, pero de verdad yo no sé lo que Dios quiere decirme a mí. Yo quiero que tú le mandes un mensaje y le diga, ven, conéctate. Ven, conéctate para que tus oídos escuchen qué es lo que Dios está diciendo. Cuando Jesús empieza a decir el reino, déjame buscarte por aquí lo que el Señor me traía. Y la palabra primera a donde el Espíritu de Dios me enfocaba era en hágase. Y yo necesito saber si Marjorie está por ahí, porque yo le mandé a Marjorie una definición de hágase en el griego que yo necesito que tú veas. Cuando Jesús viene a establecer el orden en el cual nosotros vamos a ser introducidos al reino, porque quiero que entiendas lo que dice Juan capítulo 3, cuando Jesús habla a Nicodemos. Jesús le dice a Nicodemos, una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. La gente que ve el reino desde lejos habla lo que ellos creen que Dios le dice, pero no se mueven por la naturaleza que es regida o donde se rige la voluntad de Dios. Y es ahí donde está el peligro. Gente en este momento que por lo que sabe creen que pueden estar operando desde la naturaleza del espíritu, cuando lo que están es operando desde la naturaleza de la carne, desde la naturaleza de la carne y de la voluntad de varón. Por eso hay que definir en estos momentos, y es lo primero que quiero hablarte, qué naturaleza te gobierna. Tienes que entender qué naturaleza te rige, qué naturaleza define. Y en base a eso, yo quiero hablarte un poco, o quiero leerte. Si quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en la Tanaj. Mire, esto que está aquí. Aquí van a empezar a reírse los que están conectados conmigo y le encanta lo que es el lenguaje original en el cual el antiguo pacto fue escrito. La Tanaj es el antiguo pacto escrito desde cómo lo escribieron. Desde el idioma en el cual Dios se comunicó por primera vez con la humanidad. Y a las personas que no les gusta creer o aceptar esto, tiene que aceptarlo. Dios determinó comunicarse en el primer pacto a través de su pueblo Israel. Le guste a usted o no le guste, me guste a mí o no me guste, Dios le entregó al pueblo de Israel, y nosotros, en vez de respetar y honrar eso, no logramos muchas veces comprender por qué Dios determinó hacerlo así. ¿Por qué Dios no determinó hablar primera vez a los gentiles? ¿Por qué? Porque Dios necesitaba hablarle a la humanidad a través de lo que era la ley y a través de lo que era la gracia. La ley fue entregada a Israel, la gracia fue entregada a la humanidad a través de Cristo. Y es lo que al final Dios requiere que tú comprendas. Entonces yo te voy a leer cómo la Tanaj lee el Valle de Huesos Secos para que estemos seteados. Baja el sonido que estás escuchando en otro lado. Empieza a hacer silencio donde estás, porque esto que vas a entender puede sacarte a ti
de la vida carnal que tú has llevado hasta ahora. Ay, sí, lo voy a decir así, voy a empezar a decir las cosas clarito. O sea, si tú eres de las personas que reaccionas ante lo que la gente te hace y reaccionas con coraje, con enojo, con pique, con inquietud, estás reaccionando en la carne. Y para tú cambiar tu reacción, tú tienes que ser movido de frecuencia. A ti hay que moverte a la frecuencia del espíritu, pero para eso hay que quitarte la vestimenta que te has puesto en la carne. Y esta iglesia de esta generación hay que bajarle los humos, porque sabe mucho pero actúa poco. Por eso Jesucristo habla de hágase tu voluntad. Porque la diferencia entre el teólogo y el que conoce teología y el que aplica la teología es que ante el saber y el hacer hay un trecho que se llama evidencia. Hay gente en estos momentos que tiene que entender que tú me puedes enseñar lo que tú quieras, pero si al final tú no practicas nada de lo que haces, simplemente tú careces de autoridad. Y Dios le está enseñando a su iglesia que necesita aprender a caminar en autoridad. ¿Cómo se camina en autoridad? La autoridad es algo que se obtiene cuando vives lo que predicas. Si tú no eres capaz de vivir lo que predicas conforme a lo que el Espíritu determina, entonces necesitas entender los grados de autoridad con lo que Dios a ti te quiere mover. Una cosa es la autoridad de un maestro y otra cosa es la autoridad de un profeta, la autoridad apostólica. Y tenemos que entender esto para volver a edificar estos cimientos como se tienen que edificar. Leo la Tanaj y escucha bien cómo Dios le instruye al profeta a través de la Tanaj, porque ahora entro a hablar del Valle de la Gracia. Entro a hablar del Valle de la Gracia, donde muchos ven huesos secos, Dios ve gracia. Donde muchos ven oportunidad que se acabó, Dios ve gracia. Donde muchos ven sequía, Dios ve gracia. Donde muchos ven destrucción, Dios está viendo algo, y es lo que Dios necesita en este tiempo, que su iglesia entiende, que su iglesia comprenda. Dios nos quiere conectar con lo que Él está diciendo, no con lo que nuestros ojos están percibiendo desde la humanidad. Vamos a leer. Dice el profeta cuando está escribiendo esto, parece que él estaba recordando en el momento en que esto lo vio, porque una cosa fue el momento donde él recibió la visión y donde la empezó a vivir, y otra cosa fue cuando él empezó a escribirla. Parece que cuando él comenzó a escribir, lo primero que dice es: fue sobre mí la mano del Eterno, me sacó en espíritu y dice, y me dejó dentro del valle. Y este estaba lleno de huesos. Me hizo pasar, presta atención, como dice, me hizo pasar al lado de ellos. Primera dimensión, en el primer programa del Valle de la Gracia te enseñé el por qué Dios necesita como profeta que nosotros entendamos la importancia que tiene caminar por la necesidad de manera real. Porque muchos de nosotros vamos a tener que ayudar a otros a restaurarlo, y hasta que Dios nos quite el manto religioso de nosotros que nos hace estar juzgando a los que caen, Dios no lo va a poder hacer. Por eso Dios necesitaba al profeta que estaba escribiendo, pasarlo por el proceso a donde él entendiera que aunque él estaba vivo, los muertos que estaban alrededor de él todavía tenían propósito y existencia en lo eterno. ¿Entendiste eso? Dios estaba viendo la existencia de esos huesos secos en la eternidad. El profeta en ese momento lo estaba viendo en el valle. Y necesitas comprender esas dimensiones. Dios opera en la dimensión de lo eterno. Por eso el profeta, cuando está recibiendo, el Nabí está recibiendo esta revelación, dice: vino sobre mí la mano del Eterno. Ojo, un Dios que no tiene ningún tipo de limitación, un Dios que opera en lo eterno, un Dios que camina en esa dimensión. Entonces esto viene a que tu forma de ver a Dios comience a cambiar. Dios no es Dios de circunstancia, Dios es Dios de eternidad. Dios no se mueve operando porque las circunstancias te dicen, porque en lo eterno ya las circunstancias de Dios ya caducaron. O sea, cuando las circunstancias se manifiestan en nuestro tiempo, ya en la eternidad de Dios, ya ocurrieron y ya tienen un resultado. Por eso es necesario que entiendas por qué el Señor comienza diciéndole a Ezequiel, la mano del Eterno. ¿Por qué no le dijo la mano del Dios de provisión? ¿Por qué no le dijo el Dios de qué? Dime el nombre, el Dios del estandarte. ¿Por qué no le dio otro nombre?
porque el nombre con los que los profetas tienen que lidiar es con la eternidad de Dios, para no estar profetizando desatinadamente. Y eso es algo que Dios va a volver a restaurar en la voz profética genuina de estos tiempos, es volverlos a ellos a colocar bajo el entendimiento de lo que es la mano de la eternidad. La eternidad no profetiza al alma, la eternidad profetiza al espíritu, porque nada que pueda ser que tenga origen en la carne va a edificar lo que es la naturaleza del espíritu. Entonces él sigue diciendo, me hizo pasar al lado de ellos, 3 dimensiones al lado de ellos. La próxima es alrededor y la otra es enrededor. Son 3 palabras que usted tiene que entenderla. ¿Por qué está diciendo así? ¿Por qué no me dijo, me hizo pasar en ellos? Fíjate cómo dice, me hizo pasar primero al lado, segundo por alrededor y luego alrededor. ¿A quién le parece usted? ¿De qué está hablando Ezequiel? Cuando está hablando de ese, parece que Ezequiel atravesó la eternidad y comenzó a ver la operación de la gracia, porque el sacerdote no se vincula con lo inmundo, eso dice la ley. Y el sacerdote que tocara lo inmundo estaba descalificado para salir de la presencia. Entonces, lo que el Señor empieza a decirle a Ezequiel, oh Ezequiel, viene un día donde voy a enviar a alguien que camine al lado del hueso seco y no se haga seco, sino que comience a emanar la vida que tiene que emanar. ¿Logras entender lo que Dios está haciendo a través de la voz del profeta Ezequiel? Es como si Dios le estuviera permitiendo a Ezequiel ver la operación de la gracia. ¿Y quién es la gracia? La gracia es Cristo. Por eso él no tenía que tener una ropa sacerdotal, pero era sacerdote. Porque en la tierra medió entre Dios y los hombres sin tener el uniforme. Porque eso es lo que está haciendo Dios en este momento. Le está quitando el título y muchas apariencias para que el sacerdocio sea de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces sigue diciendo, me dijo, hijo de hombre, ¡puf! ¿Acaso revivirán estos huesos? Y sigue diciendo, entonces contesté, Señor el Eterno, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a los huesos. Anota por ahí la palabra, entonces me dijo. Diga conmigo, el orden de Dios revela su voluntad, no la mía. Y mientras yo analizaba esto, el Espíritu me decía con una claridad a través de las Escrituras, vete a leer Hechos 16. Y yo necesito, porque ahora es que comienza, yo estaba ahora en la introducción, ahora es que comienza ¿cómo decirlo? La importancia de la prudencia que Dios necesita que tengamos en este momento. Sí, momento donde todo el mundo ha sentido necesidad de hablar. En estos momentos donde todos quieren estar conectados a las redes sociales, pero necesitan conectarse también al silencio y al secreto. Donde muchos tienen que entender que Dios no quiere que de primera instancia tu conexión sea a través de las redes, sino a través de la palabra y en el secreto. Donde Dios tiene que devolverte al origen de donde tú perteneces para que alimentes lo que es el origen de Dios en ti. Entonces, quiero que te posiciones donde estaba Ezequiel. Vamos, posiciónate donde estaba Ezequiel. Hazte de cuenta que tú eres profeta. Que Dios hasta este momento a ti te está enseñando que tú eres profeta. Tú vas a hablar lo que yo quiero que hables. Tú vas a conectar a esos huesos con mi voluntad y no con la tuya. ¿Por qué el Espíritu de Jehová le está preguntando primeramente a Ezequiel algo que solo habitaba en el conocimiento de la eternidad? Porque algo que va a tener que aprender otra vez el ministerio profético es a profetizar desde la naturaleza de la humildad y no desde la naturaleza del orgullo. El que profetiza desde la naturaleza del orgullo utiliza los dones y opera en los dones, pero no tiene dominio propio para revelar lo que Dios quiere y cuando Dios quiere. Por eso el Espíritu hoy me hablaba tanto a través del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos narra una historia que cuando tú la
entiendes desde la percepción de Dios, puedes comprender por qué es más importante que conozcas cuál es el conocimiento excelente de cada circunstancia. Vámonos a Hechos 16. En Hechos 16 está pasando algo interesante. En el 15 vemos que Pablo y Bernabé se separan. Y se separan porque Pablo no estaba de acuerdo con que Bernabé llevara con él a Juan Marcos. Porque Juan Marcos al principio parece que salió del camino. No sé cuál era la historia muy profundamente, eso lo sabrán bien los teólogos. El tema es que en ese momento Pablo entendió que no quería que él estuviera con ellos porque él no había comenzado o él los había abandonado en el trayecto. Hay una pequeña discusión entre Pablo y Bernabé se va por un lugar y Pablo se va por otro. Y en ese contexto comienza el apóstol Pablo en el capítulo 16. Alguien que me lo ponga por ahí, por favor. Para que entienda que el hecho que usted tiene al Espíritu no quiere decir que usted está haciendo lo que usted tiene que hacer. Y el hecho que usted haya salido en este momento a hacer lo que usted cree que deba de hacer es realmente lo que Dios quiere que usted haga. Se lo voy a demostrar por la palabra. Cuando Pablo sale, empieza un movimiento en Pablo que yo te lo quiero definir. Fíjate lo primero que acontece. Y es que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Pablo se encuentra con lo que dice en el verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Yo espero que a usted no le dé sueño. Yo estoy enseñando. Esto es enseñar la palabra. Enseñar la palabra no se trata de yo profetizarte que todo va a estar bien. Enseñar la palabra no se trata de atendernos a nosotros. Es ponerle toda la atención a lo que está escrito. Para nosotros de verdad respetar lo que está ahí al máximo. Porque ella tiene el poder de restaurar los huesos secos. Ella, si te apegas a ella, si la amas a ella con todo tu corazón, ella va a hablarte cada mañana, cada día. Y te va a instruir en medio de lo que está pasando. Volvemos. Dice que después que llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Y usted ve que del verso 1 al verso 5, Pablo recupera algo que nunca había encontrado. ¿Usted sabe quién fue que escribió el libro de Timoteo? Usted sabe quién fue, ¿verdad? Fue Timoteo. Pero cuando Pablo encontró a Timoteo, cuando Pablo discernió que tenía que seguir hacia una ruta y no hacia otra. Hay momentos que hay gente que no sabe discernir qué ruta es la que el Espíritu le está diciendo que siga. Y se pierde de encontrarse con las bendiciones que están en la ruta. Entonces en el verso 6, algo comienza a pasar, que es aquí donde quiero que te enfoques. Recuérdate que estamos hablando de un hombre que sus ojos fueron alumbrados. Pablo tenía una conexión con el Señor. Pablo estaba consagrado. Pablo no estaba en la carne. Pablo no estaba siendo guiado por la intención de que los likes subieran. A Pablo no le interesaban los numeritos de cuánta gente se está conectando y cuánta gente está dando share. ¿Cuántas veces usted me ha oído a mí decir share después que yo empecé la palabra? Porque mi enfoque ahora mismo no es que tú compartas. Si tú quieres compartir, lo haces. Pero mi enfoque es enseñarte esto que está aquí. Porque lo que tiene vida es eso que está escrito. Eso es lo que tiene vida en sí misma. Entonces mi intención debe ser conectarte con el espíritu de lo que está escrito para que seas libre. Porque en estos días el espíritu me decía, no se trata de aparentar libertad, se trata de vivirla. No se trata de hablar de gozo, se trata de tenerlo. No se trata de proyectar una gloria que no se tiene, se trata de tenerla. Entonces Pablo en ese momento dice que estaba atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Y más adelante dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ojo, ojo aquí. El Espíritu de Dios no le prohibió hablar de la palabra mientras ellos estaban fuera del lugar. Ellos salieron a Asia porque Asia representaba provisión. Asia representaba un continente en ese momento próspero. Asia no representaba en ese momento cárceles. Pablo decía o veía, Asia es un lugar propicio.
¿Cuántas veces tú has salido a un lugar creyendo que es propicio, que lo que vas a hacer es de Dios, y allá necesitas tener oído abierto para que Dios cambie las rutas si es necesario? Porque una cosa es caminar dirigido por el sentir propio, aunque sea bueno, y otra cosa es caminar dirigido por el gobierno del Espíritu, aunque en momentos no lo entiendas. Y es algo que necesitas comprender en esta temporada. Dios necesita creyentes que no sean dirigidos por los sentidos, sino que sean dirigidos por lo que el gobierno del Espíritu les revela. Los sentidos a Pablo pudieron decirle: camino a Asia vas a tener más likes, camino a Asia vas a tener más viewers, camino a Asia la gente te va a aplaudir. Probablemente el Espíritu. Pablo pudo decir: la mejor hora para yo conectarme es tal hora, o la hora peor para yo conectarme, porque hay mucha gente tal hora. Naturaleza humana queriendo dirigir lo divino. Por eso es que cuando Dios va a dirigirte necesitas escuchar, y para poder escuchar a veces hay que hacer silencio, para que tú puedas ver cuáles son tus intenciones a la hora de hacerlo de Dios. Porque algo que nunca nos va a hacer bien es tratar de hacer la voluntad de Dios desde la naturaleza humana. O sea, no necesitamos operar y hacer cosas para Dios cuando lo que nos está dirigiendo es el sentir humano, el deseo propio humano. Y aquí eso lo podemos ver. La Biblia dice: les fue prohibido por el Espíritu. Esto habla de un trato del Espíritu directo. Para Él prohibírtelo, Él tuvo que haber tenido una conexión con tus oídos, una conexión con tu intelecto, una conexión con tu mente, para tú entender que Él te lo prohibió. Mi pregunta es: ¿tienes capacidad tú para entender cuando Él te está prohibiendo que vayas por una ruta y tú quieres ir por esa ruta? ¿Cuánta gente tomó decisiones porque sentía, pero algo adentro le decía: párate, porque el Espíritu te permite llegar a lugares a donde la voluntad de Dios va a ser revelada a ti y va a ser probada por encima de tus deseos, por encima aún hasta de tu vocación, de tu llamado, de tu compromiso, de tu deseo, de tu pasión. Ay, mi pasión es predicar. Y si Dios quiere que te calles, ¿puedes tú lograr entender lo que es más excelente? Entonces es necesario que logres ahora comprender, ahora que el Espíritu nos está dando la oportunidad perfecta. Ahora hay que entender. Si todavía el Espíritu tiene acceso a prohibirte, óigame, qué gobierno del Espíritu de Dios a Pablo. Pablo salió para Asia. Pablo en ese momento estaba con Lucas. Ya tenía a Timoteo. Andaba con Silas. Gente que todos estaban en conexión con el Espíritu. Gente que oraban, no como lo que de este tiempo, que dicen que oran y no oran nada. No. Esa gente vivían en ayuno, no como lo de ahora, que ayunan para las redes sociales, pero no ayunan en su casa. Y lo que hacen vigilia en las redes, pero no la hacen a solas. Esa gente no estaban en esa frecuencia. Esa gente estaban en la frecuencia de lo que realmente era. Ellos estaban conectados, ellos estaban conociendo a través de esa circunstancia, porque ese fue, si no me equivoco, uno de los primeros viajes de Pablo. Esto viene después del conflicto donde los apóstoles tuvieron que aceptar el apostolado de Pablo. Porque allá en Jerusalén tenían un lío en la cabeza de que ellos no podían aceptar que el Espíritu de Dios descendiera por los gentiles. Y ahí es donde Pedro, en el capítulo creo que 15 o 14, le dice: espérate, pero ¿qué fue yo? Yo fui que vi como el Espíritu de Dios vino sobre los gentiles. Y ahí es que Pablo comienza a hablar de las maravillas que Dios hace a través de ellos, y a Pablo lo mandan. Y Pablo va con una carta que dice: vamos a decir lo que ellos están diciendo, y es que solamente esto y esto y esto es necesario de hacer. O sea, ahí se estaba preservando lo que era el Evangelio de la gracia. De eso se trata. Ahí se estaba preservando lo que era la intención de Dios a través de la gracia. Ese viaje de Pablo, lo que estaba preservando era que no se vinculara la gracia y la ley. Eso era la visión eterna de Dios enviar a Pablo. Entonces, cuando él llega a Asia, él llega ya con una consagración, con una encomienda, con una asignación y con un grupo de personas llenas del Espíritu, porque estaban llenos del Espíritu. Lucas estaba lleno del Espíritu, Silas estaba lleno del Espíritu.
todos salieron para Asia conectados con Dios. Pero es en Asia que Dios le dice, te prohíbo hablar aquí. Oh, ¿y qué tiene de malo que yo hable aquí? ¿Qué tiene de malo que yo hable aquí? Y esa es la pregunta para muchos que están haciendo live. Y si Dios prohibiera que hablaras, ¿puedes resistir la tentación de tener una palabra y no darla? Porque no se trata de mi voluntad, se trata de que cuando Dios te revele lo que Él quiere hacer, tú seas capaz de hacerlo. Tenga la capacidad y el oído, no solamente el oído, sino que el Espíritu pueda decirte te lo prohíbo y tú puedas caminar en obediencia. Y esto es todo para caer en el valle de huesos secos. ¿Por qué fue que Dios le preguntó a Ezequiel? Dime, Ezequiel, ¿van a vivir? Porque la respuesta de Ezequiel determina la sabiduría de Ezequiel. Y mucha gente en estos momentos salieron a predicar palabras que ahora no vamos a saber cómo derribarlas porque no eran necesarios. Este no es un tiempo de estar edificando el ego de nadie, diciéndole que Dios te va a bendecir cuando Dios lo que quiere mandarlo al altar a arrepentirse. Porque yo crea, ay, que está ansioso. Probablemente la ansiedad es el fruto del pecado con el que hemos llegado a esta temporada. Probablemente se trata de eso, de poder comprender esa realidad espiritual, de entender que dirigiste la orquesta porque caminabas en el don, pero no necesariamente la dirigiste como Pablo. El Espíritu le habla y le dice, te prohíbo que me prohíbas la palabra, que me hables la palabra aquí, te lo prohíbo. Pregúntate en el secreto, ¿puede prohibirte algo el Espíritu? Que vaya en contra de tu vocación, que vaya en contra de tu llamado y que vaya en contra de lo que tú crees que es conveniente. Alguien me preguntó a mi pastora, y acaba de verlo, que se acaba de conectar, pastora, ¿y estaremos nosotros preparados para recibir la gente que van a venir? Reitero, en el 9/11, la gente corrió a las iglesias, desesperados. Y el New York Times hizo una entrevista 6 meses después y les preguntó a las personas que si seguían yendo a la iglesia, y la respuesta de la encuesta avergüenza a todo aquel que conoce el poder que tiene el Espíritu. Las personas respondían que dejaron de ir a la iglesia porque la iglesia estaba seca. Porque la transición es para que Dios te llene de su Espíritu, no para que sigas operando en la misma naturaleza con la que operaste antes de entrar a la temporada que Dios te estaba trayendo. Entonces no se trata ahora mismo de estar desenfrenados con comunicar, se trata de buscar a Dios para que cuando hables ellos entiendan lo que se les está hablando. Entonces cuando Pablo escucha que el Espíritu le dice te lo prohíbo, mire lo que acontece. Dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia. ¿Dónde quedaba Bitinia? Bitinia quedaba en Asia. Entonces hay veces que el Espíritu de Dios te dice, para que entiendas, te prohíbo que hagas esto, pero luego tú como quiera quieres llegar. Tú como quiera quieres hacer tu voluntad, porque de eso se trata. ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho a ti a silencio? Pero no, tú tienes que decirle tus verdades a la persona, porque tú entiendes que es realmente lo que tiene que escuchar. Entonces hay momentos donde esto es para que te bajes del altar de siempre estar dando. Y ay, el Espíritu me está mostrando algo. Esto ya no se trata de tú aparentarle a nadie que tú eres ministro. Se trata de que el Espíritu de Dios te codifique como hijo y como ministro. Y no hay algo que lo pueda hacer si no es devolvernos a una obediencia probada y certificada por Dios. Dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 2 dimensiones. En la primera el Espíritu prohíbe, en la segunda el Espíritu no te lo permite. Entonces hay momentos donde el Espíritu no quiere permitirte algo porque no va a ser para tu bien. Hay momentos que aún mirar un live, tú tienes que preguntarle, ¿tú quieres que yo escuche esto? Porque si la palabra que vas a recibir no viene a edificar a Cristo dentro de ti, lo que va a edificar el ego.
te va a edificar en engaño, te va a edificar en lo falso y no vas a ser capaz de identificar más adelante lo que realmente necesitas para que seas preservado. Sigo leyendo porque lo que viene de esto fue lo que a mí me chocó hoy en la madrugada cuando yo lo estudiaba. Dice que pasando junto a Misia, ya el Espíritu lo lleva por 3 lugares, ya le dice, atravesando la provincia de Galacia, te prohíbo que hables. Cuando llegan a Misia, el Espíritu se lo impide. Y es cuando ellos salen de ese lugar, porque ellos llegaron. O sea, no importa dónde llegues, si tienes la capacidad de retroceder, el Espíritu te va a guiar. El Espíritu te va a volver a guiar y ese es el problema de esta generación. Esta generación es contumaz hasta lo último. Esta generación quiere dirigir a Dios como Juan estaba dirigiendo a Cristo cuando Juan no aceptó que a Cristo lo rechazaran en Samaria. Juan dijo, ¿tú quieres que yo mande fuego del cielo? Esta generación está hablando de Dios en estos momentos, pero tiene que preguntarse, ¿estoy hablando de Dios lo que yo tengo que hablar? ¿O yo estoy hablando de Dios para comunicarle un mensaje al alma humana y sacarla momentáneamente del miedo, pero llevarla al precipicio más adelante? Entonces eso es lo que necesitas comprender. Sigo desarrollando lo que Dios me hablaba de esta parte. Y dice que pasando justo a Misia, diga conmigo, descendieron. Escríbalo por ahí, descendieron. Que suban 800 comentarios si es necesario. Descendieron, porque uno de los peligros de los ministros de este tiempo es que son soberbios. Nos gusta decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. No sabemos esperar a Dios, andamos apresurados para hablar. Creemos que todas las ocasiones son oportunidades para cualquier cosa. Y hay momentos a donde el silencio es contado por sabiduría. Mucha gente, el Espíritu de Dios me decía, no lo han dejado procesar cómo llegaron al coronavirus, porque la iglesia comenzó a tocar tambores. Comenzó a tocar tambores. A ti no te toca plaga, a ti esto, a ti aquello. Cuando Dios necesitaba a su iglesia callada para que analizaran qué fue lo que pasó. Vamos, humanitos, díganme qué fue lo que pasó, que yo tuve que mandar el corona para detener a la humanidad completa. No, pero alimentaron el ego. La prédica que alimenta el ego se especializa en hablarte a ti de lo que Dios te va a dar. ¿Usted quiere saber una prédica que alimente su yo? Es aquella que dice todo lo que Dios quiere darte. Hace unos días el Espíritu me decía, ¿por qué vives? ¿Vive por promesas o vives por plenitud? ¿Por qué vives? ¿Sabes la diferencia de vivir por promesas y vivir por plenitud? El que vive por plenitud ya no necesita nada porque lo tiene todo. El que vive por promesas está buscando ser dimensionado porque todavía no logra comprender. Entonces necesito hoy conectarte con lo que el Espíritu me conectaba. Yo no he empezado el cuerpo y el grosor del mensaje todavía. Aquí es donde voy a entrar. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Troas? Cuando Pablo descendió, no sé si Marjorie está por ahí, si no está, igual lo voy a decir. Vamos a ver. Dice que pasando junto a Misia. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Misia? Misia significa abominación. Y si hay algo que yo he aprendido que el Señor repudia, es una generación que no sabe obedecer. A esta generación le gusta hacer cosas para Dios, pero no le gusta obedecer a Dios. Porque Dios viene a quitarte todas las intenciones que van a nutrir tus deseos, tus concupiscencias, tus opiniones que vienen en el ser y que van a ser influenciadas por lo que es humano. A Dios no le interesa que edifiquemos su reino desde la naturaleza humana. Eso no es lo que Dios quiere, y la iglesia de este tiempo tiene que dejar de ser contumaz y entender que el reino de los cielos no se edifica con piedras de hombre. El reino no se edifica con ese tipo de piedra. Troas, fíjense lo que significa Misia, abominación, pero mira lo que significa Troas.
lo que ha penetrado. O sea, hay un momento en donde Dios quiere mostrarte algo, pero Dios necesita penetrar tu ser de tal manera, romper y rasgar tus velos para que disciernas cuál es su voluntad perfecta. Pero no lo va a hacer hasta que Dios no te pruebe para ver si tú eres capaz de obedecer lo que Él te está diciendo que obedezca en primera instancia. Entonces necesitas conectarte con ese espíritu de obediencia, porque obediencia media es desobediencia. Yo no he entrado todavía, Salvador, a lo que es la carne. Ahora voy para allá. Y aquí es donde Pablo, después que atravesó todas esas paradas, a donde el Espíritu le prohibió, a donde se le impidió, a donde él vuelve y es conquistado con me voy para allá, y a donde al final tiene que descender, sinónimo de humillación. Porque no hay capacidad de entender lo que es arrepentimiento hasta que no humillamos nuestro ser para ponerlo en la posición de que Dios nos revele qué fue lo que hicimos. O sea, no puede haber humillación en este tiempo mientras nosotros no entendamos qué fue lo que hicimos. Y yo no te hablo de saber, yo no te hablo de saber que estamos en pecado, yo te hablo de entender lo que significa la naturaleza de Dios. Ahí comienza el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento para vida comienza cuando conoces que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es verdad, que es imposible que Dios mienta. El arrepentimiento no nace de la necesidad humana, nace cuando entiendes quién es Dios y logras comprender quién eres tú en ese hoy. Entonces, si Dios nos da esta experiencia del corona, nos lo está dando, ¿para qué? Para que celebremos victoria o para que nos rasguemos la ropa y digamos, wow, Señor, ¿cómo fue que tú nos diste el Espíritu Santo y permitimos que la iglesia se contaminara de esa manera teniendo el Espíritu de verdad? ¿Cómo fue que permitimos que intenciones deshonestas guiaran la ruta de mi peregrinar? ¿Cómo fue que permití que caminara en la tierra sin tener contigo una relación? Entonces, te estoy llevando a esto porque quien está viendo esto fue Pablo. Un hombre lleno de la presencia. Tuvo que reconocer que el Espíritu le prohibió la ruta. No fue que el Señor le dijo, sino que la prohibió, le dijo, no es por aquí, Pablito. Y luego se lo impidió. Y es cuando él desciende a Troas, que dice, y se le mostró una visión. Y aquí que viene lo poderoso del trayecto de tú reconocer si tu oído está presto para que Dios te hable y tu corazón para que lo obedezcas. Porque hay gente que quieren cambiar de dimensión, hay gente que quieren, que están cansados, porque lo mismo que ven, lo mismo que oyen, lo mismo que sienten, hasta ahí le han dicho al Señor, ay Señor, yo estoy cansado de esta vida espiritual. Probablemente estás cansado porque no has sabido obedecer a donde Dios te ha dicho que obedezca. Entonces no se trata de yo querer dirigir la iglesia de Dios desde mi voluntad. O sea, en Asia había necesidad, en Frigia había necesidad, en Bitinia había necesidad, pero no era por ahí que el Espíritu lo quería llevar. No era ahí que el Espíritu quería llevarlo. Por eso es que luego, más adelante, Pablo puede expresar todo lo que expresa cuando se encuentra con lo que se encontró cuando Dios le reveló. Fíjate que dice que cuando Pablo vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia. ¿Y dónde quedaba? Macedonia. ¿A dónde quedaba Macedonia? Opuesto a Asia. Ministro, tú que estás ahí, el Espíritu te va a hablar en el lugar a donde Él determinó hablarte, y es en el lugar de la obediencia. Hasta que no eres humilde, tus ojos no se abren para ver donde el Espíritu realmente te quiere llevar. Y la humildad se trata de entender cuando Dios dice que hay que hacerlo. Entonces muchos de nosotros estamos agotados, estamos cansados, estamos depresivos porque hemos caminado en desobediencia con el espíritu de orgullo, queriendo dirigir al pueblo sin entender hacia dónde Dios quiere que vayamos. Cuando Pablo ve la visión, dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Diga conmigo, en el peor momento, en el lugar o en la ocasión a donde
Usted sabe lo que significa noche. Noche es ausencia de luz. Quizás su espíritu estaba atribulado. Quizás Pablo estaba diciendo en ese momento, pero Dios mío, ¿cómo voy a saber lo que tú quieres que yo haga si me fui para Asia y me lo prohibiste? Intenté llegar a Bitinia y también me lo prohibiste. Quizás Pablo estaba en un momento de no saber. Pero el hecho de que Pablo no supiera no quería decir que el espíritu ya no había coordinado una visión para comunicarle. Pero hay visión que están retenidas hasta que tu nivel de obediencia no suba. O sea, eso es, y la obediencia se cultiva cuando estamos a solas para saber qué es lo que vamos a obedecer. Entonces ahí cuando Pablo dice que él vio una visión en la noche y luego se le dice, un varón macedonio está en pie, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ojo aquí. No todas las necesidades que estamos viendo en este momento ameritan que tú salgas corriendo para llenarla. La necesidad que tienes que llenar es la que Dios quiere que llenes. No la que tu ego necesita, ni la que tu voluntad quiere. Eso habla de reconocimiento y dependencia de quién es Dios. Si Él es rey, entonces obedezcámoslo como rey y no lo tratemos como un muñeco al quien podemos manipular, haciendo nosotros nuestra propia voluntad y luego vistiéndonos de ministro diciendo, es que yo era por aquí, yo entendía que esto era lo que yo tenía que hacer. Tenemos que parar esa conducta. Tenemos que detenernos para lograr entender qué es lo que Dios necesita. No lo que el pueblo necesita. Hemos estado ministrando en base a las necesidades de un pueblo sin muchas veces hacerle saber lo que Dios necesita. En Macedonia habían personas que estaban listas para procurar, para llevar a Pablo a una dimensión mayor. ¿Usted se acuerda la cantidad de verdades que se escriben para Filipenses? Comienza a caminar en lo que es la obediencia. Cuando Pablo recibe la visión, diga conmigo, no hay visión sin dirección. No hay visión sin dirección. Yo no escucho que Dios le dijo a Pablo, ve a Asia. Pero inmediatamente vino la visión, Dios le dijo a dónde era. El Espíritu necesita hacerte saber que hoy Él quiere no solo darte la visión, sino direccionarte hacia dónde. Por eso es que cuando Él ve la visión, Él identifica que hay un varón macedonio, dirección. Y el Espíritu tiene que direccionarte. Si quieres ser eficaz, si quieres estar lleno del Espíritu, si quieres hablar palabras del Espíritu, necesitas estar conectado con la dirección que el Espíritu te está dando. No solo Dios le mostró a un varón que estaba orando, le dijo a dónde estaba. ¿Quién dijo que tienes que loquear? ¿Quién dijo que tienes que, déjame ver con qué conexión me voy a conectar? Déjame ver a qué live es que tengo que ir. ¿Quién dijo? Cuando el Espíritu te habla, te va a decir, vete y conéctate con tal persona, que ahí hay una palabra que te va a despertar a una dimensión del Espíritu. Por Dios, no una dimensión de la carne. ¿Tú crees que en este tiempo a Dios le interesa enseñarte a hacer café? Eso apréndelo en lo humano. En este tiempo a Dios le interesa enseñarte a obedecer. En este tiempo, ¿tú crees que a Dios le interesa enseñarte a maquillar? Como vemos algunos. Vengan, vamos a enseñarnos a maquillar porque estamos aburridos. Tenemos 40 días, tantos días en cuarentena y estamos tan aburridos que tenemos que maquillarnos, tenemos que hacer esto. Si entendiéramos lo que es arrepentimiento, tuviéramos de rodillas, cabeza al suelo, llorando por lo que le hemos hecho a Dios. Pero como no hay entendimiento, estamos celebrando en las redes sociales y haciendo TikTok, haciendo chistecitos porque estamos aburridos y tenemos que desestresarlo un poco. Me pregunta a Ezequiel si se desestresó haciendo lo que no tenía que hacer. Hay gente que se van a desestresar cuando comiencen a caminar en obediencia. Hay gente que va a quitar la ansiedad, el estrés, la carnalidad y la sensualidad cuando caminen en santidad porque empiecen a obedecer. Entonces, tenemos que entender que esto no se trata de yo venir a edificar mi reino para yo alimentarme de usted, como oveja, para yo luego decir, mándame la ofrenda, por favor. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que tú entiendas a dónde el Espíritu te está direccionando en esta temporada. Y si te está direccionando a caminar en santidad, deja de estar jugando con la santidad. Si la santidad requiere que tú comiences a estudiar la palabra y sueltes las redes sociales por lo menos 2 horas, 3 horas y 4, hazlo. Porque tienes que cansarte de la misma dimensión espiritual con la que llegaste a esta etapa.
Tienes que hacer que Dios te hable o te hable. Entonces Pablo le dijo, fíjate que diga conmigo, la visión se le mostraron a Pablo. Lucas no fue el que vio, ni Silas fue el que vio, ni Timoteo fue el que vio, fue Pablo que vio. ¿Sabes por qué? Porque aunque la multitud te rodee, Dios puede ser que sea a ti que te hable. Dejemos de tener intimidad con Dios a través de terceros, señores. Hay momentos donde Pablo dijo, espérate, déjame apartarme, porque yo no entiendo qué es lo que Dios me está diciendo. Fui a Asia y me lo prohibió. Fui a Bitinia y me lo prohibió. Hay momentos donde Dios necesita encerrarse contigo en la habitación. Suelta el celular. Hermano, suelta el teléfono. A mí me maravilla encontrarme con gente que me dice que están orando y están mandando mensajes. Si Dios está hablando contigo, ¿para qué tú vienes a hablar conmigo? Hello. O sea, dime quién tiene peso en tu vida. Si Dios está hablando contigo en el secreto, ¿para qué sales a hablar conmigo? ¿O para qué sales a decirle a otro lo que Dios te está diciendo si no lo has procesado? Porque tenemos comezón de hablar. Tenemos comezón de que la gente sepa que Dios nos está hablando. Y esa no es la intención correcta. Por eso Pablo, alguien que me coloque por ahí, por favor, Filipenses 3. Porque fíjate que para donde Dios dirige a Pablo es para Filipos. Lo pasa por Macedonia y su primera parada, mire dónde es. Ojo aquí. Y esto fue lo que me voló la cabeza esta madrugada. Esa palabrita me voló la cabeza. Zarpando pues de Troas. ¿No es maravillosa la palabra del Señor? Déjeme bajarle la intensidad. ¿No es maravillosa como Dios de algo tan simple te habla algo tan profundo? Tienes que amarla. Mira lo que dice, zarpando pues de Troas. Imagínense, él cogió todos sus motetes, sobre todo el orgullo espiritual religioso. Sobre todo ese, tuvo que cargarlo. Y hacerle saber al grupito que andaba con él, me equivoqué. No era para Asia el asunto, tuvo que hacérselo saber. Entonces hay ministros que no se van a encontrar con la excelencia del conocimiento de Cristo hasta que no le diga a lo que andan con ellos, me equivoqué. Ahí me gustaría que alguien dijera ahí, porque nosotros estamos llenos de un orgullo ministerial que no nos permite reconocer cuando nos equivocamos. Si nos equivocamos en darle profetizando a la gente dones antes que revelarle la identidad del carácter de Cristo. Nos equivocamos antes de desapegar a la gente de la palabra para pegarla a la palabra humana. Sí, nos equivocamos. Nos equivocamos antes de hacerle saber a la gente que ellos iban a recibir de Dios más en congreso que en la intimidad. Sí, nos equivocamos. Porque hay diferentes formas de hacer cosas. Y hay metas, mensajes que el cerebro lo calcula de una manera muy diferente a lo que las acciones realmente están diciendo. Entonces, Pablo tuvo que decir, cuando zarpó a Troas, dice, zarpando pues de Troas, o sea, vamos a coger la maleta. Porque no es aquí que el Espíritu quiere que yo hable, no es aquí que el Espíritu quiere. En Asia hay bendición, en Asia hay likes, en Asia hay muchísima gente que tiene necesidad, pero en Macedonia está la voluntad de Dios. Aunque haya sea una sola gente. Y mi pregunta para ti, ministro, es, ¿le puedes predicar tú a uno y desechar multitudes con tal de que la voluntad de Dios se haga en la vida de ese? Porque se trata de eso. Pablo tenía miles en Asia y uno solo en Macedonia, porque fue uno que el Espíritu le mostró. Los orgullosos miran la multitud por encima de la voluntad de Dios. Y es lo que Dios necesita en este momento, que la iglesia vuelva a entender que no se trata de mi agenda, porque los que son nacidos del Espíritu no saben de dónde vienen y a dónde van. Entonces, algo que nosotros tenemos que en este momento encarar es que hemos permitido que el deseo humano dirija la agenda que le pertenece a Dios. Y esto es serio. Lo que estamos edificando aquí es el reino de los cielos en la vida de la gente, no el reino del ego en la vida de la iglesia. Entonces, en este momento es necesario que el que tenga el código para hablarle a la iglesia hable, y los demás que se callen. Que duraron entretuviendo mucho a la iglesia y fueron payasos por muchos años. Llegó la hora de que la iglesia sea edificada bajo el fundamento de la voluntad de Cristo y no bajo el fundamento de la voluntad de un ministro para beneficiarse. ¡Buf! Respire, que yo voy a respirar. Dice, zarpando de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Y al día siguiente
a Neápolis y de allí a Filipos. ¿Por qué Dios lo hizo pasar por esos 3 lugares? Porque siempre en el camino van a haber lugares que van a tentarte a que te devuelvas. Su objetivo era Macedonia. Después que Dios te dice cuál es su voluntad, no le preguntes. Porque ahí es donde los balamitas se crean. Hay gente que Dios le habló una vez, ¿para qué quieres que te lo repita 3 veces? Hay gente que Dios le dijo, deja de escuchar a esa persona, pero no aman los ídolos que ellos mismos se han fabricado. Dios les ha dicho, no lo escuches, no lo escuches, no lo hagas, pero le gusta. Entonces, aquí se encuentra lo que a mí me voló el entendimiento. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. La primera parte de todo el mensaje es lo siguiente. En Filipenses había un grupo de personas que cuando Pablo llegó a ellas, el espíritu de Pablo se ensanchó. Alguien que me ponga Filipenses 3 ahí, por favor. Vamos a ver cómo yo lo logro ver. Hay gente que aunque sea una, te va a ensanchar tu espíritu. Y hay multitudes que lo que van a hacer es que te seques como un valle de hueso. En cualquiera de los 2 escenarios vas a estar bien si llamaste, o sea, si Cristo al final es quien dirige tu barco. Porque el problema de la gracia es que la gracia a veces sabe que tiene que llevarte al suelo para restaurarte en lo que es la naturaleza del reino. O sea, la gracia es una codificación que está dentro de ti, que huele tus intenciones. Conoce tu orgullo, conoce tu naturaleza y conoce quién te gobierna. Y a veces la gracia te está guiando hacia un sitio para encontrarte con algo mayor. Fíjate que en Filipenses 3, o sea, te estoy hablando de que te dimensionen, ¿verdad? Hay gente que te dimensiona. Hay gente que cuando se encuentra con la voluntad de Dios y la palabra que el reino ha hablado de ellos, y tú eres partícipe de eso, tú eres dimensionado. Tú, no ellos, tú. Pablo, camino a Asia, iba a hacer algo bueno, porque iba a predicar la palabra, pero camino a Macedonia iba detrás de algo que era excelente. Y la excelencia del conocimiento de Cristo, Pablo lo encontró cuando comenzó a orar por la gente de Filipos. Entonces necesitas entender que se trata no solo de discernir entre lo malo y lo bueno, se trata de discernir qué es lo mejor, qué es lo más excelente, cuál es la voluntad perfecta de Dios. Ahí es donde tú vas a ver, fíjate las verdades que Pablo encuentra en Filipenses. Te la voy a leer, porque mientras más lo veía desde esa perspectiva, decía, Dios santo, si Pablo no hubiese ido a Filipenses, no es dimensionado. Y hay gente que en estos momentos tiene que entender que esta temporada no es para estar hablando tanto, es para que lo dimensionen. Y dimensionarte no es hablar la misma palabra con la que entraste a esto, ni empezar a decirle a la gente tal o cual cosa. Ser dimensionado es ser ubicado en la naturaleza del Hijo. Porque la naturaleza del Hijo habla conforme a los designios de la voluntad del Padre y no conforme a los designios de la voluntad del hombre. Por eso fue que cuando Cristo estuvo enfrente de Pilato, creo que en Lucas 23, si mal no recuerdo, puede que me equivoque, Pilato le dijo, óyeme, yo te puedo salvar, óyeme, yo te puedo liberar, yo te puedo sacar de aquí, vamos. Y Jesús le dijo, si mi reino fuera de aquí, si mi reino fuera de aquí. Porque Jesús sabía que su reino no era de aquí. Y mira lo que dice, verdades que Pablo encontró al escribir a Filipenses. Una de las más importantes que yo meditaba era donde Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir es ganancia. Pablo aprendió esa verdad camino a Filipo, porque ahí fue que se le reveló. Ahí a Pablo se le reveló el rollo que él iba a escribir. Pablo, en lo que estaba viviendo cuando llegó a Macedonia, su espíritu fue dimensionado. ¿Cuándo tu espíritu es dimensionado? Cuando a ti te revelan quién es Cristo. Por eso fue que Pablo pudo decir,
hallen ustedes el sentir que hubo en Cristo. Eso Dios no se lo reveló en Asia, se lo reveló en Macedonia, a donde estaba la voluntad de Dios. Hay revelación que el Espíritu quiere darte, pero por tú estar en desobediencia no la has visto. Ahí fue donde Pablo dijo, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Esa verdad no se la revelaron en Frigia, ni en Bitinia, se la revelaron en Macedonia. Hay verdades que te la van a revelar en el lugar de obediencia. Hay verdades que te están esperando en el lugar de obediencia, no en el lugar del yo quiero. Hay gente que quieren hacer algo bueno, pero lo más excelente no es lo bueno, es lo que Dios te está diciendo que haga. Ahora volvamos al Valle de Huesos Secos para ir terminando y que esto cobre sentido. Aquí dice que el Espíritu lo dejó en el valle. Y mientras él lo mira, dice, me hizo pasar al lado de ellos. Y he aquí que eran muchos, demasiados. Y dice, me dijo, hijo de hombre, ¿acaso revivirán estos huesos? Necesito que alguien coloque por ahí a Juan capítulo 3. Porque voy a terminar hablándote de qué es lo que tiene Dios que hacer revivir en ti después que esto pase. Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Noticia, cuando el reino de los cielos se edifica, necesitamos que los maestros estén en el lugar donde tienen que estar. La iglesia no puede ser edificada en ruido y en bulla y en salto. La iglesia es edificada con el ministerio de los maestros. Por eso él dice, sabemos que viniste como maestro. Y luego dice, de cierto te digo. Ok, fíjate cómo dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesucristo necesitaba enseñarle a Nicodemo unas cuantas verdades detrás de eso que le estaba diciendo. Porque no es que Dios esté contigo, es que tú hayas nacido de nuevo. ¿Con cuánta gente no ha estado Dios enseñando que sí, que pueden hacer milagros, enseñando que pueden hacer sanidades, pero no han nacido de nuevo? Porque se quedaron operando desde la dimensión del don y no desde el fruto. ¿Sabes tú cuál es la diferencia? Vamos a seguir leyendo. Así que Nicodemo lo reconoce y dice, nadie puede hacer las señales que tú haces. Primera dimensión, Dios puede estar contigo y tú hacer señales, pero tú no haber nacido de nuevo. Por eso es que cuando Cristo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes no lo conocí, fueron gente que operaron en la naturaleza de los dones, pero no en la integridad del Espíritu. Entonces tienes que entender que cuando Dios te saque de este valle en el que estamos, te va a sacar para que operes desde la naturaleza del Hijo y no desde la naturaleza del oficio. Ojo, una cosa es operar desde la naturaleza del oficio profético y otra cosa es operar desde la naturaleza de tu identidad de hijo. Entonces aquí dice que Jesús le responde, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar? Ojo, entrar. Apunta esa palabra y alguien que le escriba por ahí. ¿Puede alguien entrar? Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Y la primera dimensión del que nace de nuevo es ver. Pero no es la dimensión que manifiesta lo que manifiestan los que entraron. Tenemos gente hablando del reino desde afuera, pero no conoce la naturaleza del reino de los cielos. Esas personas las puedes identificar porque te hablan de los beneficios que hay al servir a Dios, pero no te hablan del compromiso, el deber y la dedicación de aquellos que están en el reino de los cielos.
Por eso Jesús los identifica. O sea, son gente que pueden ver. Si son gente que ven y pueden operar en el don. Pueden cantar maravilloso y te pueden hacer subir los pelos de punta. Pueden hablar bonito y te pueden hacer sentir wow, aunque te estén dando cianuro. Pero como tú no sabes lo que es cianuro, tú no sabes que hay gente que le dan cianuro y se muere, depende de la dosis. Entonces hay gente que ha estado predicando cianuro y han estado matando la vida espiritual de muchos y no han entendido por qué. Entonces Jesús le dice, esto no es asunto de solamente ver el reino. Y aquí es donde la iglesia va a tener que setearse, porque todos aquellos que estuvieron viendo el reino y anunciando el reino, pero no estaban dentro, van a ser desmantelados. Le van a desmantelar, como usted no se imagina, su castillito. Por eso es que cuando Dios le permite a Ezequiel mirar el valle de huesos secos, lo que el Espíritu le está diciendo es, ven que te voy a traer a la generación que va a nacer del Espíritu. Eso es lo que le está diciendo Dios. Eso es lo que está encerrado en esas escrituras. Porque cuando tú saliste del Edén, tú no saliste del Edén como hijo de Dios. De Edén tú saliste como criatura. Nunca vas a registrar en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis que tú eras hijo de Dios. No está registrado. Eras criatura, semejante a Él, pero no era hijo. Entonces, algo que tienes que entender es que todo plan del diablo ante la presencia de Dios se cae. El diablo te sacó de Edén como criatura y Cristo te introdujo al reino como hijo. Entonces, compórtate como tal. Si tú eres hijo, comienza a comportarte como la naturaleza del hijo. No trates de traer la apariencia espiritual a la iglesia de Cristo y dirigirla desde la naturaleza de la carne, porque no funciona así. Entonces Jesús viene y le dice, porque aquí se están enfrentando dos títulos. Usted no ve que Nicodemo lo igualó. Nicodemo era maestro. Nicodemo le estaba hablando al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Le estaba hablando desde su manto de maestro. Le dijo, mira, yo soy maestro igual que tú. Por eso Cristo tenía que darle un golpecito en el orgullo. Tiene que darnos un golpe. Y aquí me encanta esto porque siempre el Espíritu de Dios va a identificar si a ti te alimenta el título y la unción o te alimenta la palabra de Dios. Tú podrás engañar a muchos, pero al Espíritu no vas a poder engañarlo. Nunca se engaña al Espíritu porque Él es la verdad. El Espíritu de Dios a través de Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, tú te la crees que eres maestro y tú sabes identificar que por las señales alguien tiene a Dios. Yo te voy a enseñar que no son las señales lo que hacen que alguien tenga a Dios. Eso es lo que Cristo le está diciendo ahí. Porque los israelitas siempre estaban buscando señales para creer a Dios. Una de las características de la señal de la generación contumaz es que necesita señales. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así siempre buscan señales. Por eso Nicodemo le habló de señales. Porque las señales las demandan aquellos. Usted sabe, ¿verdad? Que el título se le sube a la cabeza. Entonces Jesús le estaba diciendo, ¿tú quieres señales? Yo te voy a decir cuáles son las señales que yo te voy a dar. Señales que tú no vas a entender. Señales que cuando mi boca te la diga no la vas a poder comprender. Por eso Jesucristo, en vez de responderle con señales, le responde con revelación. Revelación que solo se encuentra cuando tu corazón es puro. Porque solo los del puro corazón van a ver a Dios. Por eso hay gente que tiene la revelación enfrente y no la comprende. ¿Por qué razón? Porque la revelación te lleva a obediencia, no te lleva a conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí está la diferencia. Pero más adelante Cristo le dice, de cierto te digo, y vuelve y dice, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. O sea, Jesús le está diciendo esto. A mí no me interesa que tú seas maestro, Nicodemo. No me interesa tu título. Y no me interesa que tú sepas discernir por señales. Necesito que tú entiendas cuál es la realidad de este reino. Y comienza a hablarle en un idioma que no conoce. Y le dice, tú vas a tener que nacer otra vez. Porque lo primero que Dios estaba anulando en Nicodemo para introducirlo al lenguaje del reino era que su naturaleza humana le podía dirigir a algo tan sagrado como lo que es el entendimiento de lo que es la naturaleza del Espíritu.
Y hasta que nosotros no entendamos que hay mucho de Dios que está oculto, no lo vamos a buscar desde el altar de lo que es la humildad. Aquí lo que Cristo le está hablando a Nicodemos es de genética, señores. Aquí Cristo no le está hablando de teoría ni de palabrita. Aquí le está hablando de genética. El nacimiento lo que revela es la genética de quién eres. Eso es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemos. Por eso Nicodemos dice, pero espérate, es que es imposible que yo nazca. Y te voy a decir algo, hasta que el mundo no te expulsa, el reino de los cielos no te recibe. Y el mundo no expulsa a aquellos que tienen su propio sistema codificado. ¿A qué me refiero? Cuando mi vientre tiene un bebé, para que nazca y entre en lo que es la dimensión visible, yo necesito expulsarlo. No sé si tú me estás entendiendo esto. Para que tú puedas ser introducido al reino de los cielos, la naturaleza del mundo te tiene que expulsar. Tiene que decirte, ay no, yo con ella no puedo. Yo le enseño a ella a caminar en ego y ella aprende a caminar cada día más en amor. Yo le enseño a ella a vivir por escasez y ella se goza. Por eso fue que Pablo dijo, yo aprendí a vivir en escasez y a estar perfectamente bien. O sea, la naturaleza del Espíritu te guía para que el carácter de Cristo te rija y no los dones de Cristo. Por eso hay gente encerrada en ansiedad hoy día, porque aunque ministraste en las redes sociales lleno de la unción, cuando estás sola no es el Espíritu de Dios el que te calma la ansiedad. Porque tu conocimiento de Dios es para dárselo a otro, no para tú asimilarlo tú mismo. ¿Entiende de qué se trata este asunto? Por eso Cristo le está diciendo a Nicodemos, el que dijo, ay, espérate, señales. Jesús le dijo, es señales que tú quieres, te voy a dar cuáles son las señales del reino. Las señales del reino no es que cantes. Las señales de lo que vivan ahí adentro no es que hables. No es que prediques. No, es que nazca del agua y del espíritu, dos naturalezas que son opuestas al reino de la carne. Entonces, necesitas entender por qué Dios entonces le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿van a revivir los huesos? Ezequiel, ¿van a revivir? ¿Van a volver a vivir? Porque, y aquí es donde yo creo que es la esencia central de esta enseñanza. Debido a que los profetas llegaron a este momento, en su mayoría, a transgredir tanto lo que era la voluntad de Dios, lo que era la autoridad de Dios, que Dios está enfrentando a los profetas en este momento a que entiendan que Dios no tiene que cumplir profecía basada en el deseo del hombre. ¿Cuánta gente no dijo finalizando el 2019, todo va a estar bien? ¡Yeah! Busquen los programas. ¿Cuánta gente dijo, este va a ser un año de bendición? Y todavía no se ha puesto duro, porque ahora es que yo voy a decir lo que es duro. ¿Cuánta gente no dijo, este es el año de atar y desatar? ¡Aleluya! Y le dieron el tono a la garganta. ¡Aleluya! Desate, que este año está su bendición enfrente. Y aunque Dios le ha revelado a usted que son falsos profetas, usted todavía sigue conectado a ellos y su cordón todavía a ellos lo alimenta. Porque usted le da a like a lo que Dios desaprobó como su mensajero. ¡Puf! Entonces, si usted ama a Dios, consagre sus deseos a Dios y deje de estar buscando aplaudir a gente que ha demostrado que no es eficaz en edificar el reino de Dios en la vida de la iglesia. Y algunos van a decir, ¿por qué la pastora le golpea tanto los ministerios? Te voy a decir por qué. Porque es momento de que entendamos que la única ética de Dios está contenida en Deuteronomio 28, el que hace mi voluntad. Yo no tengo por qué razón aceptar lo que Dios me ha dado entendimiento para entender que no está bien. Si tú lo quieres hacer y tú te quieres inclinar delante de eso, vale, hazlo tú. Yo no. Porque como nosotros ahora hemos sido dirigidos por las redes, por el momento y el ahora, hemos vuelto nuestras espaldas a Dios creyendo que el reino de los cielos es juego.
creyendo que el reino de los cielos es palabra profética, el reino de los cielos, y aquí que viene lo serio, porque lo que Cristo estaba diciendo, cuando le estaba diciendo a Nicodemos, le estaba diciendo, el reino es asunto de nacimiento. En el reino de los cielos no hay primos, hay hijos. Y si usted sabe lo que es genética, usted sabe lo que representa un gen. ¿Cómo se llama? El código genético, ADN. ¿Qué tiene el ADN? Si el ADN en la naturaleza humana me hace a mí, fíjate lo que es el ADN. El ADN contiene toda la información genética que necesita un niño para poder manifestar lo que luego va a hacer. Vuelvo para atrás. Pastora, ¿qué tú estás diciendo? Tú estás embarazada. Quiero que me entiendas, porque te estoy hablando de lo que Cristo le dijo a Nicodemos. Yo no te estoy hablando a ti de palabritas de que Dios te va a bendecir. Yo te estoy hablando de ser encontrado en Cristo. Yo no te estoy hablando de lo que va a pasar mañana. Yo te estoy hablando de que tú eres eterno y que vas a empezar a pensar como eterno. Como gente que tiene su casa en el cielo y no que está afanado y turbado por lo que está pasando en la tierra. Aquí necesitamos entender que si Dios viene mañana, la iglesia necesita estar donde tiene que estar. Entonces, Jesús le está diciendo a Nicodemos, Nicodemos, es asunto de genética. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que el diablo te había sacado como criatura, pero que ahora Él te estaba introduciendo al reino como hijo. Y Él sabía que el gen de hijo de Dios, comprobado y validado por los que nacen del agua y del espíritu, tiene contenido y tiene escrito todo lo que ese gen necesita para manifestar luego a los hijos. Ejemplo, yo no sé de qué color va a ser el color de ojos de, por ejemplo, alguien que esté embarazado ahí. Puede que yo no sepa el color, pero la genética, los que saben genética te pueden hacer un descifrar del código genético y puede decir, esta niña tiene la probabilidad de tener sus ojos verdes. ¿Cuánto tiempo faltó o falta para que manifieste que sus ojos van a ser verdes? A mí no me interesa eso, a mí me interesa que ya el código dice que sus ojos van a ser verdes. ¿Me está entendiendo? El código genético tuyo, espiritual, está diciendo ya lo que tú vas a hacer. El tema es que a ti no se te manifieste ese código hasta que tú no logras comprender lo que es las escrituras. ¿Por qué no estamos caminando en la dimensión de la escritura? Porque hemos estado alimentando una naturaleza que no es la que tiene que ser alimentada. Por eso lo que el Espíritu le está preguntando a Ezequiel a través del tiempo es, Ezequiel, ¿qué tú estás viendo ahí? Dime si van a volver a revivir. Porque lo que le está diciendo, dime si están naciendo de nuevo, dime si van a volver a nacer. Esos huesos van a volver a nacer. Y Ezequiel le dice, Señor, solo tú lo sabes. Uy, qué golpe al ego. Qué golpe al ego le dio. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. ¿Y sabes por qué le digo tú lo sabes? Porque eso es lo que la generación profética de este momento necesita volver a entender. Que Dios sabe desde antes de la fundación del mundo todo lo que está provocando. Y que por nosotros no estar conectados a la voluntad de Dios, porque la genética de los que nacen del agua y del espíritu tienen un solo problema, y es que no van a moverse por lo que tú necesites o por lo que el alma necesita. Se va a mover por lo que Dios necesita. Por eso te llevé a Hechos 16, porque la necesidad de Dios era el macedonio que estaba en visión, no los miles que estaban en Asia. Entonces, los que nacen del Espíritu no edifican la voluntad humana. A ellos no les interesa decirte que tú estás bien cuando te tienes que arrepentir porque eres una sensual. Porque sales a la calle provocando a hombres y luego te jactas de que, ay, yo vivo en el reino. Tú sabes lo que es el reino de Dios para tú utilizar que el reino es asunto de apariencia. Pero por la misma apariencia estar alejando gente. El reino de Dios no es sensualidad, no es voluntad humana, y a veces usted se viste como usted quiere, y esto le voy a dar unos cuantos zarandeos a ciertas personas que dicen, tú eres religiosa. No, la religiosidad es no percibir quién es Dios desde la naturaleza correcta. Eso es religiosidad. Cuando tú no percibes a Dios desde la naturaleza de Dios santo, de Dios justo, eso es ser religioso, porque no vas a lograr entender porque Dios te manda a arrepentirte y vas a abusar de la confianza creyendo que el hecho de que Dios te haya salvado te da la potestad de tú hacer lo que quieras en este reino. La gracia es el más alto llamado a la santidad que alguien jamás vio.
Entonces, por eso en este momento tienes que conocer qué estás edificando. La gente que dice, tú eres religiosa, te lo va a decir porque no va a aceptar que tú camines en el espíritu cuando a ellos lo gobierna la carne. Por eso lo primero que hace el valle de hueso seco es unir a los que tienen que estar unidos. Hueso con hueso, carne con carne, gente que habla el mismo idioma, gente que no esté chismeando y murmurando cuando... No, el reino de los cielos no hace eso. Pero me lo han querido vender como que es parte, porque se opera desde la naturaleza del don y no desde la naturaleza santa de Dios. Por eso es religiosidad. Religiosidad es no aceptar que eres un sensual, que con tu ropa provocas a otro y con tu libertad hace que otros caigan. Eso es ser religioso. Por eso Pablo digo, si yo no tengo que comer carne para que otros se salven, yo no voy a comer carne. Entonces no me venga a hablar a mí, porque si tú no respetas, valoras y amas las ovejas débiles del Señor, ¿a qué reino tú fuiste injertado? ¿Al reino del orgullo que te hace creer que tu libertad es ocasión para que otros caigan? Entonces no es así. Entonces esta noche necesitas preguntarte a qué reino me conectaron. Hueso con hueso, hueso con hueso. Primer movimiento, hueso con hueso. Porque Dios no iba a comenzar a hacer un ruido y a poner tendones hasta que los huesos no estuvieran colocados. Por eso en estos momentos los huesos comienzan a colocarse. Por eso necesitas escuchar, porque el Señor le dijo a Ezequiel, ahora profetiza. Pero no le profetices a la naturaleza humana que hizo que este valle se volviera un valle de huesos secos. Porque cada vez que Dios tiene que llevarnos a cautiverio fue porque la naturaleza humana comenzó a gobernar y cayó a la naturaleza del espíritu. ¿Por qué esa gente vivieron lo que vivieron? Porque amaron el conocimiento y desecharon la obediencia. Hay gente que ama la revelación, pero no ama obedecer. Jesús estaba lleno de revelación, pero para él era más importante obedecer. Por eso dijo, en mi mano la voluntad de Dios va a ser prosperada. Por eso la primera palabra con la que comencé fue con Mateo 6:10. Llegó la hora de dejar el juego. Dejó la hora de creer, Latinoamérica, que Dios puede ser comunicado por gente que no respeta ni siquiera la palabra que está escrita. Por eso el mundo está en confusión. Porque la iglesia necesita volver a restaurar en su entendimiento la soberanía y la santidad de Dios. Dios es santo. El valle de la gracia. ¿Por qué el valle de la gracia? Porque es imposible que se quede muerto aquel a quien la gracia resucita. Es imposible que camine en una dimensión que no es cuando ha sido la gracia que te ha posicionado. La gracia hace que la influencia de Dios en tu vida, esto va a caer como piedra, sea no solamente cuando estás en el altar, sino sobre todo cuando te bajas. Porque hay mucha gente que en el altar es más santo que el mismo Dios. Pero cuando se baja del altar, sus deseos lo gobiernan, su lengua automáticamente murmura, critica, señala. Ministraron lo santo desde el altar profano de una naturaleza que no es la naturaleza que Dios quiere. Termino diciéndote, porque el próximo lunes nos vamos a encontrar con el lenguaje del amor. Hoy termino el valle de huesos secos. ¿Revivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice, tú lo sabes. Y ahí le da permiso. El peligro de que no esperemos que Dios nos dé permiso para profetizar va a ser estar profetizándole al alma y no al espíritu. ¿Este momento es tiempo de profetizar? ¿O este momento es tiempo de hablarle a un pueblo lo que realmente es profecía a la luz de las escrituras? Juan profetizaba, pero ¿qué profetizaba Juan? ¿Por qué todos corrían? ¿Por qué lo que hacían era vomitar su pecado? Porque esta generación le molesta cuando los profetas le dicen están en pecado. Inmediatamente dicen, me estás juzgando. Está hablando de mí. Ay, no me gusta esa profeta porque ella me está diciendo. Dios no me llamó a que yo te gustara. Dios me llamó a que realmente edificara tu vida. Yo no creo que a mí me hubiesen gustado muchas de las palabras de Juan el Bautista. A mi corazón y a mi naturaleza no le iban a gustar.
A mí no me va a gustar escuchar a Juan decirme, generación de víbora, da fruto digno de arrepentimiento. Porque la naturaleza del Espíritu no se impresiona por tus dones. Evalúa tu fruto. Y es algo que esta generación tiene que volver a entender. Que Dios está cansado de gente que hace alarde por los dones, pero no tiene compromiso con el fruto. Jesús nunca dijo, te voy a conocer porque también canta. Te voy a conocer porque también ministra sanidad. Jesús dijo, yo te voy a conocer por los frutos. El árbol nunca se conoce por otra cosa que no sean por los frutos. Y aunque yo quiera cambiar esa verdad, esa es una verdad eterna que no la va a invalidar lo que yo quiera. Entonces, a esta altura de juego, si tú no sabes discernir que la palabra dice que por los frutos los conoceréis, ¿qué te está edificando? Y ojo, porque esto va a explotar a mucha gente. El fruto no es la cantidad de Biblia que sabes. El fruto es lo que Pablo encontró después de ser fariseo, después de ser estudioso, llegó a entender lo que excedía a todo conocimiento, lo que era más grande que todo, y al final terminó diciendo lo siguiente. Él dijo, yo les voy a mostrar a ustedes un camino que es mayor. Al final se trata de entender que ni tú ni yo tenemos derecho de condenar a alguien por lo que veamos, sino de amarlo hasta que veamos lo que Dios quiere que se vea. Entonces, al final se trata del fruto del amor. El arrepentimiento produce revelación del amor. Y usted tiene que preguntarse qué dimensión de amor usted tiene, porque es fácil amar a los que duermen con usted, difícil es amar a los que realmente a usted le sacan la piedra. Entonces, si tú no sabes amar a aquellos que te incomodan, mejor comienza ahora que estás vivo a convivir con gente pecadora. Porque cualquiera es santo al lado de los santos. Difícil es ser santo cuando los pecadores están a tu alrededor. ¿Sabes por qué? Porque de eso se trata. Se trata de que al final ni tú ni yo tenemos derecho de señalar a alguien por su pecado. Porque fue su pecado lo que hizo que Dios a ellos y a mí nos recibiera. Entonces la iglesia ha logrado por muchos años vivir ausente del fruto del amor. Tiene fruto de sabiduría, tiene fruto de conocimiento, pero el fruto excelente que trae el amor no lo tiene. Entonces el fruto más grande en que una iglesia puede caminar es en la revelación del amor. Termino diciéndote esto, remanente. ¿Qué busca Dios en estos momentos? ¿Cuál es el lenguaje? En mi espíritu hay un peso, porque hemos hecho al pueblo de Dios adicto a las ministraciones almáticas y no lo hemos expuesto a la palabra sin ningún tipo de motivación sensorial. Entonces es necesario que tú aprendas a escuchar para ser renacido de una simiente que es incorruptible. La simiente incorruptible de la cual habla el apóstol Pedro en Primera de Pedro, creo que 1:28. Y yo les voy a dar una apreciación normal del que conoce el campo. Y esto va a caer como piedra, pero lo voy a decir y me voy a despedir calladamente. Y lo voy a conectar con Primera de Pedro. 1:21, ¿qué? Vamos a ver por aquí, para que quizás Grace me lo ponga por ahí. 1:23. Le quiero preguntar a ustedes que me están escuchando. Mili, tú que me estás escuchando, o creo que Mildred. Pregunto yo, ¿un árbol de manzana tiene que dar manzana o simplemente da manzana? Te digo esto porque la naturaleza religiosa te hace creer que tú puedes producir el fruto. Por eso mucha gente ha peleado con todo y no ha podido, porque no ha dependido de la gracia de Dios para producir lo que Dios mismo es capaz de producir a través de la revelación de la simiente incorruptible que es la palabra. Hay gente en estos momentos que tienen que entender que ningún árbol de manzana anda diciendo yo tengo que dar manzana, porque eso se sobreentiende. Cuando tú has sido injertado a la naturaleza del amor, tú simplemente lo das, porque esa es tu naturaleza.
Lo das porque es tu naturaleza. No tienes que ponerte la vestimenta de que, ay, yo tengo que amar. Si no has amado, tienes que preguntarte a qué simiente fuiste conectado. Si el fruto del amor no es real en tu vida, tienes que preguntarte por qué hasta el día de hoy me gobierna la amargura, me gobierna el resentimiento, me gobierna la falta del perdón, la desconfianza, por qué tengo envidia. Es que la naturaleza a la que te conectaron no fue a la naturaleza del Hijo, y es probable que hoy tengas que arrepentirte por eso. Así tan cierto es, porque Primera de Pedro 1:23 me dice que es imposible que la simiente de él sea corruptible. Y si naciste de nuevo, es imposible que la simiente de él no esté produciendo en ti frutos apacibles de justicia. Entonces se trata de a dónde te conectaron. En pocas palabras, ¿en qué valle de hueso seco estabas? Porque el valle de hueso seco que resucitó fue el valle a donde estaba Ezequiel. Me parece que en Israel pudieron haber varios valles, pero solo el valle donde estaba conectado el profeta con la voz profética fue la que provocó ruido, movimiento, resurrección y que el espíritu cayera. Entonces tienes que preguntarte si el profeta donde tú estás conectado no tiene la capacidad realmente de hablarle a los huesos. ¿Entiendes de qué se trata? Mucha gente ha estado conectado a diferentes fuentes, por eso es lo que hoy está produciendo es sequía. No porque el Espíritu de Jehová no ha traído reverdecer. Vaya y pregunta en África, si en África se está viendo de las cosas de las que se está viendo hoy. No. Entonces, si tu valle de hueso seco no ha resucitado, probablemente que estás colocado en el valle incorrecto. Remanente, tú eres bendecido por la simiente de verdad que está en ti. Eres bendecido por eso. Tu conexión es eterna. Tu conexión es eterna. El próximo lunes a las 10 de la noche nos vamos a volver a ver, si Dios nos permite y nos da vida, para enseñarte un poco acerca de tu ADN espiritual. Tu ADN. Porque al final eso te va a dar vida. Y a veces el golpe del espíritu momentáneamente duele, pero después da un fruto como no tienes una idea. Entonces, gracias por habernos escuchado. Mañana tenemos un programa. Déjame ponerte al día de cómo estoy trabajando. Uy, Laura, sí. Hay estos momentos donde mucha gente va a empezar a recibir lo que es la palabra de arrepentimiento. Entonces, preste sus oídos. Usted no está para ser entretenido. ¿No se cansó? ¿Usted cree que usted necesita que lo entretengan? No. Usted necesita que le hable la verdad, tal cual es, como le hablaba mi Señor. Por eso lo amo tanto. Porque nada de mentira había en él. Pero termino diciéndote lo siguiente. Yo no sé si tú me sigues por Instagram. Pero si no me sigues por Instagram, puedes hacerlo. Porque mañana yo comienzo un programa exclusivo para Instagram. Y el programa es Hablando Verdades 2 Generación. Pastor, ¿y por qué tú estás yendo a las redes ahora? Porque yo recibí hace una semana instrucción de Dios de que fuera a las redes. Recuérdense que no se trata de hablar cuando yo quiero, es cuando Dios necesita que yo hable. Entonces me dijo, metodología de enseñanza. Aquí en Facebook vamos a desglosar el rollo. En Instagram, ¿usted sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hablar entre 2 generaciones. Mañana tengo a Misael Lorenzo. Vamos a estar hablando del falso y el verdadero arrepentimiento. Falso y verdadero arrepentimiento para vida, pero a través de pregunta y respuesta. Si usted no nos sigue en Instagram, lo puede hacer ahora. Creo que es @PastoraKennedemil. Pienso, no sé si es así. Alexander sabrá por ahí, Alexander ponlo, que ese sí que sabe. Si es así, mañana a las 10 nos vamos a ver allá. Mientras el próximo lunes nos vamos a ver aquí hablando lenguaje de amor. Si conoces a alguien que ama la palabra y quiere aprender, pues conéctanos con ellos y que el Espíritu de Dios hable a sus vidas. No te vayas sin antes bendecirme con conectar a otro con esta palabra. Que el Dios de paz te llene de paz. Recuerda, de todo lo que hablamos hoy, lo más importante es, ¿perteneces a la naturaleza del Espíritu? Si perteneces a esa naturaleza, ella te va a llevar a donde ella necesita llevarte. No tengas ningún tipo de temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Por eso en estos tiempos, Dios te dice, no temas, manada pequeña, porque a mí me plació darle el reino a ustedes. Entonces afiánzate de lo que Él ha dicho, porque esa es la verdad.
que va a hacer que tú prevalezcas por encima de cada circunstancia. Te amo en el Señor, y antes de irte, no seas escaso y comparte por Facebook. Alguien me está diciendo, ¿pudiera compartirlo también por Facebook? Porque mi celular no se puede instalar en Instagram. Esa lo vamos a subir a YouTube, a mi canal de YouTube. Vamos a trabajar. Esa la vas a poder ver en YouTube. Me imagino que YouTube la puedes ver. Mañana o pasado mañana, el miércoles ya creo que va a estar disponible en YouTube. Les amo Y no te vayas sin decirle a alguien, me cansé de vivir en la carne. A partir del coronavirus viviré en el espíritu. Dios bendiga, iglesia.